Muy buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro tercer ciclo de seminarios, varios días y algo más. Hablemos de acuicultura. El día de hoy es un tema bien interesante sobre la diversificación y valor agregado, el potencial inexplorado de los productos no tradicionales de la pesca y la acuicultura. En nombre de nuestro ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, el economista Juan Carlos Rollo, y de nuestro director ejecutivo del CENIPA, el ingeniero Eric Ricardo Martínez Gómez, le damos el día de hoy la más cordial bienvenida. Esta ponencia tan importante va a estar a cargo del doctor Jan Marvall, quien es egresado de la Universidad Oriente, Núcleo Nueva Esparta, como licenciado en Tecnología de los Alimentos en el año 2004. Posteriormente egresa de la Universidad de Córdoba, España, como máster agroalimentario en el año 2009. En esa misma casa de estudio obtiene su doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias en diciembre de 2015. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No queda más pues que inicie con esta disertación tan interesante. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, aquí estamos para hacer un recorrido sobre ese potencial que estamos apenas comenzando a conocer sobre los recursos marinos no tradicionales. Y para ello comenzaríamos con hacer una visión del panorama actual y pasado. En la siguiente lámina era mostrarla. Aquí vemos lo que trata la disertación. Se hará un inicio con el contexto marino venezolano y su diversidad de recursos. Después se definirá lo que es un producto no tradicional y su alto valor, la demanda global creciente de los mercados internacionales, para concluir con la economía circular y bioeconomía azul. Conocemos el mar, bueno, aunque cuando uno habla del mar también debe incluir los recursos hídricos como los ríos lacustres, de acuacultura marina y continental. Entonces, Venezuela es un país con una inmensa costa y un desarrollo pesquero tradicional, donde muchas familias se benefician de ese recurso. Realmente se utiliza para el consumo de muchas especies de peces, mariscos, moluscos. También se lleva a cabo de esa extracción producción, por ejemplo, de productos como la harina de pescado, pero también se generan otros descartes, como el caso de las conchas de moluscos, que a manera ambiental se han ido acumulando sin mucha opción económica que se le haya aportado. Sin embargo, en los últimos años, la alta dependencia del petróleo, que nos ha llevado a una situación de bloqueo internacional del mercado, ha hecho que se busquen nuevas alternativas. Y en esas alternativas estamos encontrando esos recursos que teníamos y que no habíamos visto anteriormente. Vamos a ver, comenzar con las algas. La siguiente. Bueno, veamos lo que es un producto no tradicional. Cuando hablamos de no tradicional, es que no sigue nuestras tradiciones culturales, que lo tenemos, lo hemos visto, pero no sabemos qué podemos aprovechar, o se sabe que se puede aprovechar, pero las limitaciones tecnológicas a veces impiden ese aprovechamiento. El caso
del boom que ha surgido en los últimos años ha sido con el tema de las macroalgas como Caphaficus, eh, una especie introducida que se le ha buscado primero por métodos de extracción un mercado internacional que han generado ingreso a la nación. También es un tema controvertido, después se inició su cultivo por el ser una especie exótica. Pero de ella, eh, mm, aparte de las cuestiones de cultivo y de conservación del ambiente, en- veamos qué se puede hacer con el alga. Cuando se, mm, se aprovecha hoy día el alga y se vende, se está vendiendo apenas un menos del 10% de lo que es. Es decir, una tonelada de alga produce entre 90 y 100 kilos de materia seca que se exporta en su totalidad a otras regiones para su transformación en un producto de la industria cosmética y alimentaria, como es la carragenera. Ese producto, eh, al extraerse de ese menos del 10% de lo que era la biomasa inicial, se en el rendimiento, en el aprovechamiento, no rendimiento, sino aprovechamiento del recurso. Un recurso de 1 tonelada se está afuera, ni siquiera nosotros estamos obteniendo de ellos 20 kilos de un producto. Todo lo demás es arena, sal, agua y muchos minerales que tienen diversidad de funciones. Por ejemplo, ese otro 90% del alga es agua. Agua que no es agua sola, porque es H2O. Es un agua combinada con infinidad de minerales y de otras moléculas orgánicas que tienen un potencial para la agricultura que, que no se ha explorado totalmente, pero que requiere que es en el caso de los bioestimulantes. ¿Qué sería si ese 90% no se evapora, sino que se utiliza? Ahorita cuando se seca el alga se está secando agua, pero también se está perdiendo un recurso. Eh, no son, digamos que tenemos allí el bioestimulante o fertilizante. Puede ser porque esos minerales sirven para el suelo. También existen otras alternativas, como el bioplástico, que se produce de estos compuestos del alga. También es un, una una nueva utilización. Entonces, veamos el alga como las macroalgas, como un recurso que no es solo que se están infrautilizando hoy día. Se necesitan tecnologías de investigación para que en un futuro, para el 2030, podamos no estar exportando solamente alga seca, estemos exportando otros productos de mayor valor agregado. Mm, Pues siguiente lámina. Bueno, de las algas, mm, también del mar también se han sacado otras especies. Eh, Algunas de las algas, quizás el cuidado es que no se expandan mm, in- incontroladamente,
Pero existen otras especies también de alto valor, pero que tienen un impacto ecológico, porque son especies que su sobreexplotación puede causar el agotamiento de recursos. Y este alto valor genera una pesca indiscriminada. Es el caso de los caballitos de mar y los pepinos, muy codiciados en cultura asiática y que se extraen muchas veces ilegalmente, por lo cual aquí el esfuerzo no es en buscar tanto las alternativas que se tengan de ellos, porque no tenemos un recurso abundante, más bien buscar las alternativas de su reproducción y acuicultura controlada, que permite un aprovechamiento racional del recurso sin agotar y sin afectar el ambiente. Eh, ¿Qué puedo decir de este recurso? Que es una oportunidad no para salir hoy día a exportar, a generar divisas. Pensemos en el 2030, que ya para esa época tengamos unos sistemas de cultivo donde se puedan cultivar pepinos, donde se puedan cultivar erizos, caballitos de mar, que puedan ser una alternativa económica, también por su componentes biológicos, pero que no generen un impacto negativo en su hábitat ni en el ecosistema. No me extiendo mucho aquí por razones del siguiente lámina. Vamos a ver aquello, ya no son los recursos primarios, no es el pescado, no es el alga, sino ya son los moluscos, por lo menos, sino los descartes de estos productos. En Nueva Esparta, Coche, Sucre, es muy común observar montañas de conchas marinas, de bivalvos, que se extraen, eh, se extrae su parte comestible y la parte no comestible se descarta. Estos productos no han sido aprovechados, pero se ha buscado alternativas que a veces por las limitaciones económicas, más que de investigación, no han prosperado. La situación actual de buscar de abrirnos hacia nuevos mercados como el asiático, ha llevado que últimamente veamos exportación de conchas de caracoles, exportación así como la exportación de algas, se está movilizando la exportación de caracoles. Entonces, también en la parte de hierro se están exportando chatarra. Es una alternativa de superar las limitaciones económicas y es una oportunidad para ver que existe un aprovechamiento también de estos subproductos. No solo de una forma de bajo valor, simplemente sacarlo hacia otros mercados para que ellos lo procesen, lo conviertan en productos de alto valor, sino la investigación se está enfocando también en el aprovechamiento de la piel de pescado en el uso de la medicina para quemaduras, apósitos de piel de tilapia, se pueden observar investigaciones. Es otra oportunidad una alternativa de estos recursos que no hemos estado acostumbrados
a utilizar. El colágeno, el obtener bioplástico, o tener, como es el descarte del proceso del secado del alga para bioestimulante, para la fertilización de suelos. Sí. Hay un gran reto de investigación que debemos explorar. Adelante. Bueno, vamos al tema de la demanda global creciente en mercados internacionales de estos productos. En- Teníamos algunos productos, como les mencioné, las conchas de caracoles, que simplemente se acumulaban en las playas y se veían como un problema ambiental su acumulación. Las poblaciones pescaban los caracoles, extraían el material de consumo y las conchas iban lanzadas a la orilla. En los últimos meses se ha visto que ya se han cargado cierta cantidad de contenedores de estos productos hacia, hacia el mercado internacional. A esto se está sumando al mercado de las algas. También ya lleva varios años exportándose el alga, pero todavía seguimos con un mercado pequeño y todo también debido a que estamos exportando es materia prima. No estamos exportando productos procesados porque no le estamos dando el valor. Imaginemos que esta demanda creciente de otros mercados, porque con las sanciones económicas se han cerrado algunos, pero se están abriendo otros. Y es hacia allá a que se debe mirar de estos productos no tradicionales como los tradicionales de la pesca y la acuicultura. Pero que en un futuro, además de estar, en vez de estar exportando eh, alga seca, se esté exportando carragenina, se esté exportando fertilizantes, se exporten ya las conchas de caracoles procesados, los compuestos bioactivos, que se generen patentes de investigación para esa demanda global. Que no sea Venezuela siempre el, el extractor de una materia prima para que otras regiones aprovechen esa materia prima para después enviárnoslas y nosotros tener que pagar más por ello. Mm, sí ha sido difícil para, para las empresas entrar a ese mercado, pero se están abriendo muchos mercados. En otro tema interesante, además de estos productos, es que toda acción del hombre tiene un impacto sobre el, el ambiente. Este impacto sobre el ambiente se está viendo, aunque algunos lo quieran negar, en nuestro planeta. Y estamos en una situación que tenemos que revertir, buscar alternativas a la industrialización actual que nos lleve a unas condiciones más amigables, tanto para el ambiente como para nosotros mismos, porque los cambios graduales en las condiciones del ambiente generan desequilibrios en el clima y esos desequilibrios al final nos afectan a nosotros, ¿no? ¿Vale? Todas las catástrofes naturales que ocurren. ¿Y de qué manera se pueden mm, buscar esa alternativa?
a través de aquí se presentan dos términos que son economía circular y bioeconomía azul. ¿Qué es la economía circular? Bueno, la circular no es más que aquella que busca que los recursos podamos utilizarlos, reutilizarlos, repensarlos, reciclarlos, sí, buscar que se mantengan en un ciclo que no sea generación de uso y convertirlo en basura. Una basura que se va acumulando y aumentando gradualmente, generando un daño al ambiente. ¿Cómo podemos mm, esta economía aplicarla a los productos del mar? Bueno, ya se está viendo allí en eso mismo del uso de las conchas marinas, de la utilización del, de la piel de pescado, del, imagínense, macroalgas como el sargazo que generan gran contaminación, buscar alternativas para incorporar eso en un ciclo que al final convierta lo orgánico en ese ciclo que la naturaleza continúe su proceso normal. Además el otro término es el referido a la bioeconomía azul. ¿Y qué es la bioeconomía azul? Veamos la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, bioeconomía azul. Se basa en recursos acuáticos vivos renovables como algas, esponjas, medusas o microorganismos para ofrecer una amplia variedad de productos, procesos y servicios. Allí hacemos uso de lo que es la biotecnología. Es la biotecnología, el usar esa máquina biológica de principalmente microorganismos que puedan transformar recursos y darle un, un uso y utilidad. ¿Qué, qué productos bioactivos podemos conseguir de los microorganismos? Bien, se puede pensar en las medusas, en las algas, en los mismos bivalvos o alimentos tradicionales. Sí, en cómo podemos transformar esos recursos en una gran variedad de productos, no solamente en el de consumo. Como ese, para ello necesitamos aprovechar los avances sin precedentes en la ciencia de la vida y de la tecnología. Continuamos. Ah, entonces, esa bioeconomía azul tiene mm, una, una amplitud de un espectro amplio de uso. Por ello, incluimos nuevos alimentos nutracéuticos, aditivos alimentarios, piensos para animales. Allí piensen, piensos para animales. Nosotros, esta situación económica también ha obligado a muchas familias a la cría de animales de granja. Y en esa cría, un producto esencial es el alimento. Sea cerdo, sea pollo, sea gallina, necesitan un alimento. Ese alimento
No siempre va a resultar de provecho en unas razas de animales que están ya prediseñadas genéticamente para ciertas condiciones de alimentación. Entonces dependemos de alimento importado para poder sacar adelante a unos pollos, para sacar adelante a unas gallinas, para engordar un cerdo, tenemos que comprar alimentos. Y en esta situación del dólar nos lleva a que muchos productos se encarezcan. Esto haga en lo que había sido una alternativa para el sustento de las familias, se convierte en una forma no sustentable, no sostenible de producción porque los costos del alimento superan los beneficios. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, tenemos un gran recurso hidrobiológico que no se está aprovechando, que puede alimentar a los animales, pero de una manera que suministre esa máquina bioquímica que tiene cada animal necesita unos componentes equilibrados y que tenemos que descubrir. Que en la composición de cada pienso para estos animales debe buscarse para que podamos utilizar los recursos como conchas, algas, descarte de pescado en la alimentación animal. Aditivos alimentarios. Y tenemos empresas que elaboran productos cárnicos. Esos productos cárnicos necesitan carragenina, por ejemplo. Necesitan algunas gomas, necesitan otros productos, otros aditivos que, que tienen que importar. Es decir, nosotros estamos exportando un alga seca para que en otro país produzcan carragenina, que se la venden a la industria venezolana para que produzca para que elaboren un cierto tipo de alimentos como embutidos. Esta innovación en la bioeconomía nos busca conocer las estrategias para obtener nuestros propios aditivos alimentarios, satisfacer la demanda nacional y también cubrir el mercado internacional. ¿No? Eh, Lograr ese equilibrio entre importación y exportación, lo que nos puede llevar a mejorar la economía. Producto de novel food o nuevos alimentos. Aquí no vamos a estar pensando, bueno, cuando decimos comer algas, son pocos los que las comen. En microalgas son pocos los que consumen. Pero son nuevos alimentos de nuestra cultura, porque ya son viejos alimentos en otras, pero que también necesitan, ya ahí es una campaña de cómo cambiar esa cultura alimentaria del venezolano para que se alimente de recursos que tenemos, pero que no lo sabemos comer. Y que es de la farmacología, de los nutracéuticos, tampoco es vender potes de humos de productos que simplemente decimos que sirven para tal cosa cuando en realidad no hay una investigación que lo sustente, pero es bueno entonces ampliar esa investigación para ver qué productos podemos utilizar para mejorar la salud en general de una población que si sabemos que cada día los infartos, el cáncer, las enfermedades no transmisibles se, se llevan mucha gente que pudieran evitarse con una buena alimentación. Existen otros productos farmacéuticos, cosméticos, productos químicos y materiales ecológicos
Como decíamos, en la construcción se puede utilizar estos recursos hidrobiológicos, también en la parte de, de embalaje, la sustitución del plástico o sustitución del cartón, y productos químicos que no, bueno, todo a veces vemos como que un producto químico es algo contrario a lo natural, pero en realidad todo producto tiene un componente químico. Y más si lo obtenemos de manera natural, mayor beneficio. Y hablamos de biotecnología. Allí contamos las enzimas. Las enzimas es mm, mm, esa máquina de en la célula, con esos componentes que son capaces de transformar un producto en otro. Sí, si tenemos eh, en la leche que tiene un contenido de lactosa, son enzimas los que hacen que esa lactosa pueda ser convertida y realizada o transformada en otros productos que no causen reacciones contrarias a algunas personas. Pero también las enzimas nos ayudan a producir queso, nos ayudan a producir vino, es decir, enzimas o microorganismos que contienen enzimas que nos ayudan a la industria alimentaria. Ahora, en en el mar existen esas enzimas. Podemos conseguir algún microorganismo en los peces o podemos conseguir alguna enzima o compuesto bioactivo en las algas que podamos utilizar para los procesos industriales que nos lleven a a una obtención de energía más limpia. Nos queda ese reto. Es decir, retos son numerosos en esta coyuntura actual. Son muchos los caminos que podemos tomar, pero tenemos que avanzar en la bioeconomía azul. Tenemos que buscarle utilización a los recursos no tradicionales que tenemos, no aquellos que tenemos un poquito y nos lo vayamos a acabar, pero sí hay muchos productos que podemos transformar. Para concluir, en la siguiente lámina, veamos qué nos depara el futuro. ¿Qué, qué queremos tener para el 2030? La agenda el plan de la patria es hasta el 2031 también. La agenda económica mundial o los planes de la FAO se fijan esa frontera. Allá, ¿qué eh, mundo nos espera para esa época? Vamos a la lucha que acabe con el planeta o a la lucha que nos ayude a cultivar nuestro futuro. Y si ese futuro lo tenemos en el mar y no pase como decía Ali Primera, no sea que vamos a luchar o nos quedamos sin viaje. Porque si vamos a nada más a estar sacando los recursos naturales para llevarlos a otras partes, que no por menos de 3 centavos, y, y sean otros los que luego
eso que nos cobran por menos de 3 centavos, nos los traigan por más de miles de dólares. Entonces allí no estamos cultivando nuestro futuro, sino que estamos cultivando el futuro de hoy. Eh, no soy de extenderme mucho en las presentaciones porque a veces se habla mucho y se dice poco. Espero que este conversatorio pequeño que les haya dado les quede en algo que siembre conciencia en nosotros como venezolanos, tanto de un bando como de otro, porque estamos en el mismo lugar geográfico, tenemos que convivir y no podemos esperar que otros sean los que nos digan lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar duro para que ese mar de oportunidades que tenemos lo convertamos en proceso y, y prosperidad. Gracias. Siguiente lámina. Dominar con Ali. Cualquier pregunta pueden hacer. Muchísimas gracias, profesor, por esta disertación tan interesante sobre pues, todos los usos que podemos darle a estos productos no tradicionales en la pesca y en la acuicultura. Vamos a retornar los saludos a nuestros participantes del día de hoy, especialmente a aquellos del CENIPA Monagas, CENIPA Sucre, CENIPA Nueva Esparta, que estuvieron hoy aquí presentes con nosotros, haciéndole seguimiento pues, a este interesante tema. Profesor, vamos a iniciar este ciclo de preguntas con esta. De los productos no tradicionales identificados, ¿cuáles considera que tienen mayor potencial económico inexplorado en los próximos 5 a 10 años y por qué? Bueno, a corto plazo me enfocaría en las macroalgas. Son un producto que ya lo tenemos, aunque muchos estén en contra de sus efectos al ambiente. Ese aprovechamiento puede ser la forma de regular su estadio en el ambiente. Es decir, se ha estudiado el alga, personalmente trabajando con alga, hemos tratado de buscarle una mayor utilización, pero nos hemos encontrado con dificultades más que todo en recursos que tenemos abundantes porque Venezuela ha sido bendecida con muchos recursos, dentro de ellos el agua. Tenemos grandes ríos y gran cantidad de agua. Pero cuando se corresponde a procesar el alga para obtener los hidrocoloides, se necesita eliminar una gran cantidad de sal y se necesita utilizar una gran cantidad de agua. Agua que en Nueva Esparta no contamos y que nos limita muchas veces a estos procesos. El agua que se puede reciclar, porque el agua es reutilizable. Entonces hay que buscar alternativas en qué se puede hacer con con esas algas para alimentación, para medicina, para cosméticos, para la parte de agricultura. Sí, tiene un gran potencial el alga. Después tenemos que primero enfocarnos en las otras especies que son escasas, pero de un potencial económico, y hay que enfocarse en las técnicas de cultivo para lograr una mayor productividad. Ok, profesor, gracias. Otra pregunta. ¿Qué métricas clave deberían usar los productores para evaluar si la diversificación hacia un producto no tradicional es viable y rentable a largo plazo?
Allí me imagino que está tomando como que cambiar la costumbre tradicional por una no tradicional. Y no lo vería desde ese enfoque de dejar de consumir carne por consumir algas, por ejemplo. Simplemente es complementar esos recursos que ya tenemos por otros que no, que están allí y que hay que ir incorporando, sin desincorporar otros. Claro, ahora en los productos que sean no saludables o contaminantes, ya sí hay que ir tratando de reducir, pero todo ya con estudios científicos que validen las alternativas, porque no todo se puede aplicar de golpe, ni todo se puede imponer. Es cuestión de ir avanzando hacia esa bioeconomía azul eh, sin prisa, pero tampoco con pausa. Ok, profesor. Por otro lado, nos pregunta, ¿tenemos estudios que nos permitan conocer el contenido de yodo en las algas que se están produciendo en Venezuela? No conozco estudios de ese tipo. Nosotros como investigadores estamos limitados eh, por la escasez de materiales de reactivos y materiales de laboratorio que nos permitan hacer esos análisis. Sería interesante estudiar no solo el yodo, sino todos esos compuestos bioactivos que tienen las algas. Pero como aquí en Nueva Esparta estamos limitados por laboratorio. Apenas podemos hacer los análisis macros de componentes como proteína, grasa y, y de texturas que son fuerzas de Helios, pero en la parte mineral sí sería interesante para poder comparar sus efectos sobre los cultivos y bueno, el yodo en la alimentación sí son interesantes tener esas investigaciones, pero no conozco de aquí en Venezuela no conozco esas investigaciones. Ok, profesor, ¿cómo puede la diversificación en productos no tradicionales contribuir directamente a la sostenibilidad y resiliencia de las pesquerías y acuiculturas? Por ejemplo, reduciendo la presión sobre las especies tradicionales o minimizando el desperdicio. Es, el, existen la diversificación conlleva a que el impacto o el esfuerzo no se concentre en un solo recurso. No es igual que se exporte nada más tajalí a que se exporten 100 especies, 10 especies. Y los pescadores se van a concentrar en unos, otros en otros. Eso va a aliviar el esfuerzo sobre una de las especies. Y también que allí la cuestión o el tema clave es la acuicultura, pues. Sin acuicultura, los recursos marinos, aunque sean extensos, son limitados. Y más cuando hay una presión externa que los quiere comprar, entonces hay que, antes mm, eh, de diversificar, de buscar el uso o la explotación de recursos que están allí vivos y que no sacarlos significaría un impacto negativo, habría que estudiar su cultivo. Otra cosa es de aquellos que se van acumulando como las conchas o que generen contaminación como el sargazo, que eso lo que buscan es aliviar la carga ambiental. Pero sí, mientras más diversidad haya, menos impacto hay sobre una en específico. Ok, ¿cómo pueden las políticas públicas fomentar activamente una cultura de aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos
y desalentar la dependencia exclusiva de las pocas especies comerciales? Bueno, las políticas públicas deben enfocarse en dar ese apoyo tanto a productores, tanto a empresarios, como al pueblo en general, a las poblaciones que viven en esas regiones donde existen tantos recursos, pero que no se saben aprovechar. A veces con una formación, con una dotación mm, de infraestructura, porque una planta necesita electricidad, una planta necesita agua, una planta necesita muchos recursos que solo el Estado puede aportar. No es fácil que yo como investigador o como empresario quiera montar una planta procesadora de carragenina. Entonces, si voy a contar con comprar cisternas de agua que rondan más de los $30 y por 1 kilo de carragenina se necesitan un cisterna, entonces sería inviable. Necesita el Estado mejorar esas políticas públicas que, que permitan la industrialización de estos recursos. Ok, para un productor que actualmente depende de un producto tradicional, ¿cuál sería el primer paso práctico y menos riesgoso para comenzar su camino hacia la diversificación y el valor agregado? Mm, por ejemplo, en el campo de la pesca, por lo menos del procesamiento de la sardina, o que por lo menos el enlatado depende de qué, de un acero para meter la sardina en la lata. Entonces, para buscar otras alternativas, que en el caso de que no haya acero, ¿qué hacer con esa sardina? Hay que hacer investigación. Investigación y tener un plan B, un plan C, otras alternativas que no sean solo... Y imagínate si tienes una planta y tienes un recurso de sardina y hay una vez de sardina o hay escasez de sardina, que se pueda utilizar esa planta en otras especies. Allí tendríamos que ver cómo podemos, lamentablemente las especies marinas son de diversidad de forma y una planta diseñada para sardina no se puede usar con otra especie más grande o aquello. Pero la investigación y el desarrollo de I+D es lo que va a, va a ayudar a esos empresarios. Muchísimas gracias, profesor. Con estas preguntas, pues concluimos este ciclo de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle por esta disertación tan interesante y agradecerle a todas las personas que el día de hoy estuvieron presentes con nosotros. En nombre de nuestro ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, el economista Juan Carlos Loibe, y de nuestro director ejecutivo del CENIPA, no es más que agradecerles e invitarlos a que todas las semanas estén pendientes de nuestras redes sociales, en @CENIPABE, en Instagram, donde siempre decimos cuáles son los siguientes seminarios que habrán acá, y los invitamos a visitar nuestra plataforma educativa, en la cual pueden optar por toda nuestra oferta académica, pueden verificar toda la oferta que allí tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y no queda más que pasen muy buenos días. Buenos días.